Néstor Hernández, y aquí un llamado a las autoridades a prestar atención, sobre todo en aquellos puntos donde regularmente, ya sea automovilistas particulares o unidades del transporte colectivo, sus motoristas pues infringen la ley haciendo virajes indebidos o pasándose el semáforo cuando no tienen derecho de vía. Nosotros seguimos con más. Graciela Rasco nos tiene la información. Así es, momento de nuestro segmento de la entrevista. Hoy vamos a hablar acerca de los avances en derechos humanos en el país. Ya se encuentra con nosotros Ricardo Gómez, él es procurador adjunto con quien vamos a conversar este día. ¿Por qué vamos a hablar acerca de esta situación? Porque hoy precisamente se conmemora el Día del Defensor de los Derechos Humanos, así que de antemano, felicidades. Sí, muchas gracias, muy amable por invitarnos aquí al canal a esta entrevista. Claro que sí, haciendo un poco de contexto, recordemos que un 26 de octubre del año de 1987 fue asesinado Herbert Anaya. Él era un defensor de los derechos humanos y pues por esta situación es que se dedica este día a los defensores de los derechos humanos. En ese sentido es importante primero abordar qué significa derechos humanos. Bueno, efectivamente, recordemos que el caso del señor Sanabria, ¿verdad? Herbert Anaya Sanabria, en su momento como miembro de la Comisión de Derechos Humanos, el asesinato en 1987, pues fue un hecho que conmocionó al país en el contexto pues del conflicto armado. Su investigación a la fecha pues está pendiente, fue un hecho conocido por la Comisión de la Verdad también. Pero tengo entendido pues que el fiscal ha dado lineamientos para que el mismo caso sea reabierto. Y la pregunta que me hace, ¿qué implica pues el tema de los derechos humanos? Pues obviamente los derechos humanos son aquellos valores inherentes a la persona humana, son todos aquellos valores que tenemos de por sí y que el Estado, para darles ese contexto pues de protección, de legalidad, a través de la Constitución y de los reglamentos, pues les sube el nivel, pero todas las personas los traemos de por sí. Así es, en ese sentido, ahora que ya conocemos qué significa los derechos humanos, es importante hablar qué es un defensor de los derechos humanos. Bueno, el contexto de defensores de derechos humanos es un término bastante amplio, pero al final se podría decir que todas las personas pueden de una u otra manera llegar a representar desde sus comunidades en adelante la figura del defensor de derechos humanos. Básicamente estaríamos hablando de todas aquellas personas que de una u otra forma están involucradas en distintas actividades en su país o a nivel internacional en la defensa de distintos hechos o en distintas políticas que afectan a las personas, materias determinadas, ¿verdad? Es decir, son todas aquellas personas que puedan pertenecer a organismos internacionales, a ONGs, a instituciones gubernamentales, ¿verdad? Como la Procuraduría de Derechos Humanos en este caso, o personas que desde sus comunidades ejercen un rol activo, un rol participativo sí. Y en defensa pues de los derechos de las personas en las distintas materias que pueden resultar afectadas. En ese sentido también es de recordar que la situación actual de El Salvador, la realidad social que nos enfrentamos es bastante complicada y es por eso que es necesario hablar acerca de los desafíos que ustedes como defensores humanos de derechos humanos atraviesan. Así es, los desafíos justamente para las personas que ejercen el rol de defensores de derechos humanos tanto en El Salvador como a nivel internacional, digamos, son muy fuertes, sí. Puesto que el defensor de derechos humanos se enfrenta obviamente con distintas situaciones de poder o distintas situaciones de conductas o de líneas, a veces de los mismos estados, que por una serie de motivos pues no quieren ser cambiadas. Entonces, esa situación hace que el defensor de derechos humanos se convierta de una u otra manera en un señalador que de una u otra manera complica, digamos, sí. Este tipo de políticas o acciones que se puedan estar dando y que obviamente pueden estar riñendo con la legalidad. Eso conlleva a que uno de los primeros valores, digamos, o derechos que está en riesgo para el defensor de derechos humanos es la vida misma, ¿verdad? Sí. Y del mismo valor de vida hacia abajo, pues una serie de derechos, ¿verdad? Como la seguridad personal, ¿verdad? La intimidad y otros derechos que pueden de una u otra manera verse afectados por distintos actos de presión, distintos actos de coacción o de amenazas que se puedan generar para que los defensores de derechos humanos no logren llevar esa tarea de señalamiento
o de inmiscuirse en situaciones que de una u otra manera les afectan a determinados grupos de poder. Y es que en este caso estamos hablando de claras violaciones a los derechos de los defensores de los derechos humanos. En ese sentido también es importante si ustedes sienten o ustedes han podido observar mejorías en cuanto a esta situación, en cuanto a los aplicadores de los derechos humanos en nuestro país, es decir, leyes vigentes que no solamente protejan los derechos de la población, sino también de ustedes mismos. Sí, fíjese que podría ponerle a manera de ejemplo la situación concreta de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Nosotros, recuerde que somos una institución que nace, al igual que la Policía Nacional Civil, a partir de los acuerdos de paz, y nuestra inmersión en el mundo, digamos, estatal, justamente se da en ese contexto. No ha sido una tarea fácil en 25 años lograr posicionarse como una institución que defiende los derechos humanos, y en un momento inicial justamente con todas las otras instituciones y estructuras del Estado y la sociedad misma salvadoreña que conocieran a cabalidad cuál es el rol de una nueva institución que se convertía en un ojo vigilante pues de las distintas actividades del Estado. De hecho, nosotros cuando empezamos como institución, para poner un caso concreto en el tema de seguridad pública, ¿verdad? Y el ejercicio pues de las funciones policiales, nosotros tuvimos que trabajar en primer lugar con la extinta Policía Nacional, ¿verdad? Entonces fue un posicionamiento sumamente difícil, ¿verdad? Ha sido gradual. A la fecha, como Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, podría yo de una u otra manera mencionar pues que tenemos obviamente a nivel del Estado y las distintas instituciones un alto grado de reconocimiento, un alto grado de credibilidad, y podría decirse que no hay una situación que nos ponga frente a las autoridades estatales en un altísimo grado, digamos, de vulnerabilidad. Situación que no es la misma, obviamente, para todos aquellos defensores de derechos humanos que de una u otra manera están digamos, organizados en comunidades, en ONGs, en grupos de defensa de derechos específicos, ¿verdad? O que son parte de algún tipo de grupo vulnerable de la población. Para poner un ejemplo, las personas de la comunidad LGBTI, ¿verdad? O defensores del medio ambiente, que sí han sufrido pues distintas persecuciones, ¿verdad? Nosotros las hemos señalado en los pronunciamientos que hemos emitido o en investigaciones que hemos llevado internamente en la institución, y que demuestran pues que el nivel de tolerancia o de aceptación a esta figura pues todavía es un reto en el país, ¿verdad? Y a nivel mundial también. Por ello es que existe una declaración, ¿verdad?, sobre las personas defensoras de derechos humanos de Naciones Unidas para dar algunos lineamientos de protección, ¿verdad?, de parte de los estados. ¿Hemos avanzado en esa materia, en ese sentido? Fíjese que como digamos que se necesitaría aún más difusión, educación y conciencia. Yo creo que la palabra conciencia ahí sería determinante, ¿verdad? Comprender adecuadamente el rol, pero es necesario para que haya un avance pleno que sea el Estado mismo el que juegue su papel, en este caso de garantista, protector, ¿verdad?, de estas personas. No pueden ellos ejercer, los defensores de derechos humanos, sus actividades, sus acciones, si a la vez no cuentan pues con medidas adecuadas de protección y de reconocimiento del Estado. En ese sentido, ¿hay medidas adecuadas en nuestro país? Pues, como le digo, un mecanismo legal, ¿verdad?, o una legislación propia no existe, salvo la que le acabo de hacer mención a nivel internacional, que obviamente es de digamos, de cumplimiento o de observancia obligatoria por parte del Estado, aunque no sea eventualmente alguna disposición que esté ratificada. Pero creemos pues que todavía hace falta mucho en ese sentido para responder concretamente lo que me pregunta. Si hay reitero, ¿verdad? Han habido muchas muertes, ¿verdad? En algunas situaciones de defensores en casos concretos, ¿verdad? Y creemos que todavía hay un reto en ese sentido para el país. Y es que realmente el trabajo de un defensor de los derechos humanos no es nada fácil. En ese sentido también es importante consultarle qué tan difícil es humanizar un conflicto en nuestro país, sobre todo. Yo creo que lo importante, nuestra sociedad tiene una característica particular, ¿verdad? Venimos de un periodo, todavía estamos en un periodo de posguerra, si bien es cierto hubo una
proceso, ¿verdad?, de desmovilización de los bandos beligerantes. Hubo un proceso pues a partir de los acuerdos de paz y la introducción de instituciones con otro enfoque, y a la vez pues hubo una introducción también a la temática de derechos humanos. La sociedad todavía tiene un alto grado de polarización en el tema político particularmente, y a la vez esto se ha visto afectado por el alto nivel de delincuencia que es producto de este fenómeno de la posguerra, digamos en este caso particularmente el fenómeno de las pandillas delincuenciales. Recordemos que si bien es cierto los acuerdos de paz le pusieron fin al conflicto armado, no podemos sostener que también se haya dado satisfacción plena a muchos elementos que en su momento fueron entre otras las razones para que el conflicto iniciara, es decir, la insatisfacción de ciertos derechos necesarios para la ciudadanía en general, particularmente los derechos económicos, sociales y culturales, ¿verdad? El derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, al trabajo con un salario digno. Todos esos factores persisten en nuestro país, en nuestra sociedad, y crean pues las distintas convulsiones sociales que de una u otra manera vivimos. A la vez, en este ámbito de polarización al que le hago referencia, pudiéramos decir que todavía hace falta un proceso de educación y de comprensión y de difusión de estos derechos, puesto que en algunos sectores sociales tradicionalmente se les ha considerado, y debo de decirlo con claridad porque para la Procuraduría ha sido esto un valladar en muchos casos, que se considere que los derechos humanos son una materia específica o de un sector político, o en un caso concreto que es el más recurrente, pues que se trata únicamente de derechos para defender, como dice la ciudadanía, no muchas personas, es decir, no es una frase mía, para defender delincuentes, cosa que no es un término correcto ni real, ¿verdad? Porque la defensa de los derechos humanos no solo es en el ámbito penal, no solo es en el ámbito penitenciario de las personas privadas de libertad, sino que en toda la serie de derechos que tenemos todas las personas, ¿verdad? Y es una defensa de toda afectación que el Estado, en su calidad de ente con poder hacia los ciudadanos, ese es el ámbito de trabajo de la Procuraduría, ¿verdad? Es decir, observar y supervisar al Estado en la administración pública frente a las personas. Y observar al Estado sabemos que no ha sido una tarea fácil, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, del órgano judicial. Y me refiero a esto, por ejemplo, al pronunciamiento que se hizo el 6 de abril del año 2013 y, por ejemplo, el 18 de abril del año 2016, donde incluso la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos cuestionaba a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, esto por exceso en cuanto a sus facultades. Esto le trajo serios señalamientos, obviamente, y uno de ellos es acerca de las facultades. ¿Cómo discernir hasta qué punto podemos llegar como Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, tomando en cuenta que por lo menos en ese momento se dijo, bueno, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos no es un tribunal de cierre? Sí, fíjese que efectivamente en el mismo proceso que le digo, ¿verdad? No podemos negar que el trabajo de la Procuraduría de Derechos Humanos es sumamente difícil y complejo y como dije hace un momento, de difícil aceptación a veces por parte de las autoridades, porque como control que tiene pues, facultades constitucionales, lo que hacemos como institución es señalar, ¿verdad? A la vez no tenemos definitivamente las potestades pues, de un tribunal, ¿verdad? De los órganos de administración de justicia, como para que nuestros pronunciamientos o nuestras resoluciones tengan la fuerza ejecutiva que tienen las sentencias judiciales, ¿verdad? Pero dentro de ese contexto, la Procuraduría tiene una ley y facultades a nivel de la Constitución sumamente amplias que, a diferencia de otras instituciones de derechos humanos a nivel mundial, nos permiten hacer una supervisión de todas las instituciones del Estado, incluido obviamente el órgano judicial y sus distintas dependencias. Digamos que ahí hay un equilibrio que a veces puede malinterpretarse, ¿verdad? Que es una intromisión o un exceso de funciones. Nosotros somos conscientes, ¿verdad?, que a nivel constitucional, pues tanto todo lo que es la administración de justicia, los distintos tribunales, desde las salas de la Corte Suprema de Justicia hacia abajo, ¿verdad?, todo juez goza de un alto nivel de independencia, ¿verdad? Es un principio legal y constitucional la independencia judicial particularmente, pero esto se refiere a
su facultad de independencia en cuanto a cómo llega a una resolución, ¿verdad? Es decir, el ejercicio propio, pues, para determinar si en un caso concreto se debe aplicar la justicia de una u otra manera. Nosotros como Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos comprendemos el principio, pues, de independencia judicial, y nuestros señalamientos van concretamente a lo que se refiere, pues, al respeto de las distintas fases procesales, de las garantías para los imputados o las personas que son parte en el proceso, y no hacemos un cuestionamiento directo o inducir a un tribunal, pues, a que tuvo que haber emitido una sentencia hacia un lado o hacia otro, ¿verdad? No somos parte en un proceso como para poder determinar eso. Eventualmente, en algunos casos en los que ha habido tal vez algún tipo de roce en ese sentido, ¿verdad? La institución, pues, tiene los canales, obviamente, de coordinación interinstitucional adecuados con las autoridades, ¿verdad?, que integran la Corte Suprema de Justicia. Y creemos, pues, que esto de una u otra manera se puede ir cada vez entendiendo, pues, cuál es el rol propio de la institución. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa a la entrevista. Ya hemos hablado acerca de los desafíos que enfrentan en este caso los aplicadores de los derechos humanos en nuestro país, los defensores, para ser específicos. Al regresar de la pausa comercial nos vamos a ir a otro punto que es bien importante, y es acerca del cumplimiento de los derechos humanos en nuestro país. Ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía de Central de Noticias al Amanecer. Continuamos hablando acerca de los avances en materia de derechos humanos y continúa con nosotros Ricardo Gómez. Él es procurador adjunto. Y es que nosotros nos vamos a ir precisamente a hablar acerca del compromiso de la defensa de los derechos humanos. Y es que, si bien es cierto, es valorado por algunos sectores, el activista de derechos humanos a veces arriesga su vida por la causa. Y lo vamos a mostrar en el siguiente informe. Cada 26 de octubre se conmemora el Día del Defensor de los Derechos Humanos. Una misión importante, necesaria y arriesgada que cumplen muchas personas que buscan el respeto a estos derechos de la humanidad. El tema de derechos humanos realmente nunca ha sido fácil, ha sido siempre arriesgado, ¿verdad? Sobre todo por el tema que muchas veces algunas personas, por la misma intolerancia, no toleran las diferentes formas de convivencia y las diferentes formas de pensamiento. El riesgo, la amenaza, siempre existe. Es parte de la falta de conciencia e intolerancia de algunos grupos, personas y en ocasiones amparados a instituciones del Estado. Lo que pasa es que, mire, cuando un grupo de poder se siente amenazado por algún tema que una persona defensora de derechos humanos está trabajando, ahí pueden darse ese tipo. No hay un tema específico. Aquí lo que pasa es la intolerancia. En El Salvador, los esfuerzos continúan por garantizar los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, culturales y sociales, incluso los derechos de las víctimas de la pasada guerra. Está basada en la verdad, en la justicia, en la reparación y sobre todo en la garantía de no repetición. De lo que sí es seguro, que el trabajo del defensor de los derechos humanos siempre será arriesgado. Con imágenes de Erika Alfaro, Luis Alberto López, Central de Noticias. Y es precisamente lo que estábamos conversando con Ricardo Gómez. Él es procurador adjunto de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Arriesgar la vida de un defensor de los derechos humanos prácticamente no es una tarea fácil. No es una tarea fácil porque obviamente vamos a partir de un punto principal. Prácticamente a nadie le gusta que se le señale, ¿verdad? Sobre todo cuando y las personas que de una u otra manera están obrando en mal, digamos, o equivocadamente, con mucha más razón, a veces pues es más difícil que esta persona, incluso a niveles sociales, ¿verdad?, a niveles domésticos, acepte, pues, ¿verdad?, obviamente una recomendación o una línea distinta a lo que está haciendo. Claro. Ya no se diga en el caso de instituciones del Estado, agentes del Estado o elementos que detentan algún tipo de poder y que están haciendo algún tipo de acto inadecuado de afectación,
que llegue alguien pues obviamente a hacer investigaciones, indagaciones y demuestre o deje en claro algún tipo de procedimiento erróneo o violatorio, ¿verdad? Es difícil pues que vaya a haber una reacción de comprensión en ese sentido. Las mismas instituciones estatales, cuando son señaladas por parte de la Procuraduría, y eso que lo que nosotros hacemos son recomendaciones en primer lugar, ¿verdad? Muchas de ellas pues tienen cierto tipo pues digamos de resistencia a acatar las recomendaciones. Y es que lo que vamos necesitando en ese sentido, por eso es que a la vez del trabajo de tutela y de investigación de hechos de violaciones de derechos humanos, también se va dando un trabajo de promoción y de difusión de derechos humanos, porque debemos de entender que la Procuraduría es una magistratura de conciencia, quiere decir que es un ente con la suficiente credibilidad y conocimiento, digamos, para señalar, mire, usted está obrando mal, usted está haciendo mal este acto, debería de aplicar la ley de esta forma, ¿verdad? Y privilegiar los derechos de esta otra. Entonces necesitamos que la sociedad poco a poco vaya avanzando en la comprensión, y todos los funcionarios públicos también, de que ese es el rol de la Procuraduría, ¿verdad? Señalar todas aquellas políticas o actos pues que de una u otra manera puedan estar afectando. Ahora bien, si hablamos en cuanto a la opinión de la población, también hay un punto de quiebre, porque si bien es cierto, un sector lo puede aplaudir, otro no. Por ejemplo, cuando se encontraba en funciones Beatrice de Carrillo, se da un periodo donde prácticamente se viene a recrudecer el tema de la violencia en nuestro país, y es donde tildan a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de defensora de criminales. Unas palabras que por lo menos en cuanto a este periodo se han mantenido por parte de algunos sectores poblacionales. Fíjese que ahí volvemos a la temática de lo complicado y contradictorio que a veces puede parecer el rol de la Procuraduría. En el periodo que usted señala, obviamente pues los niveles de delincuencia y del accionar de las pandillas delincuenciales no estaban en el nivel que están a la fecha, ¿verdad? La injerencia o trabajo de la Procuraduría particularmente en ese periodo fue a nivel de la supervisión, como parte de nuestras funciones constitucionales, la supervisión de las personas privadas de libertad. Es decir, la incidencia que tuvo la Procuraduría en el tema de las pandillas fue en las condiciones de estos como personas humanas en los centros de detención. No hemos tenido nunca, no tuvimos una incidencia, digamos, en el diseño de políticas criminales o de abordaje de la delincuencia. Es decir, la Procuraduría con sus pronunciamientos en ningún momento ha dicho déjese de perseguir el delito, déjese de detener o de procesar por los delitos que han cometido a tal o cual persona, ¿verdad? Si bien es cierto por el abordaje en este caso de la titular que usted mencionó, ¿verdad? Hubieron una serie de encuentros, ¿verdad? Es decir, digamos, situaciones de dificultad con las autoridades, incluso de seguridad, con las autoridades policiales. Reitero, ¿verdad?, que eso fue en el ámbito meramente de las crisis carcelarias, que en ese momento eran más fuertes. Fue un periodo donde hubieron muchas crisis carcelarias, ¿verdad?, muchos amotinamientos. Y en el caso concreto yo recuerdo pues que fue en una masacre que se dio en el centro penal La Esperanza, conocido como Mariona, ¿verdad?, en la que hubo pues una especie de conflictos entre las autoridades policiales y la ex procuradora. Pero reitero, pues es decir, no es que la Procuraduría trabaje directamente en líneas de no penalizar o no procesar a quienes cometen delitos, ¿verdad? Igualmente en este periodo, precisamente por lo mismo, la Procuraduría, para que la ciudadanía comprenda mejor este rol, ha priorizado, sin dejar su labor pues de verificar la situación de las personas privadas de libertad. Recordemos que una persona privada de libertad podemos ser cualquiera, que podemos estar sujetos a cualquier situación en nuestro diario vivir y de un momento a otro convertirnos en una persona que pueda haber cometido un delito por la razón que sea, incluso caer en una situación de culpabilidad, como en los accidentes de tránsito, ¿verdad? Es decir, toda persona sí le asiste el que se le verifique su situación legal, y nosotros como Procuraduría, a quienes asisten a la institución a pedir la intervención o supervisión de la Procuraduría en cuanto a los derechos
de los privados de libertad, no le podemos negar esa asistencia, así sea pues que sean personas familiares pues de alguien que esté inmiscuido, digamos, en el caso actual pues de las pandillas delincuenciales. Y lo que estaba queriendo decir que a la fecha nosotros estamos también demostrándole a la ciudadanía que el ámbito de los derechos humanos en esta temática también incluye que la institución esté pendiente de cómo el Estado aborda el combate a la delincuencia, puesto que también y principalmente ahí se ven afectados una serie de derechos de toda la ciudadanía, es decir, el fenómeno delincuencial y las políticas de abordaje no es la institución de derechos humanos las que la ha determinado. El fracaso de cantidad de planes delincuenciales del pasado o del presente no puede estar ligado cómodamente a decirse pues que es porque existe la Procuraduría, porque existen los derechos humanos. Y en esta situación, en esta coyuntura actual, por el contrario, la Procuraduría ha estado señalando, exigiendo y participando activamente, incluso en el Consejo de Seguridad Ciudadana, para hacerle ver al Estado pues la obligación que tiene de combatir adecuadamente la delincuencia, con contundencia. Pero en esta contundencia, obviamente, ¿a qué nos referimos también? Que el combate a la delincuencia definitivamente tiene que llevar de por medio también el respeto de los derechos humanos, porque no todas las personas que son objeto de detención o no todas las personas que son objeto de operativos y todo, necesariamente están involucradas en un hecho delictivo. Y sobre pretexto del combate a la delincuencia tampoco podemos digamos, se puede en un Estado respetuoso de derecho permitir pues que el Estado se vuelva más criminal aún pues que la misma criminalidad, es decir, me refiero en este caso por ejemplo a situaciones de ejecuciones sumarias. Y para terminar en esa línea, decir pues que hemos estado incluso desarrollando y proponiendo planes de protección a policías, ¿verdad?, a elementos de la Fuerza Armada. Hemos estado señalando con contundencia este tipo de hechos delictivos que se han estado recrudeciendo, puesto que no podemos negar pues que es la policía y la Fuerza Armada que ejercen en este momento las funciones de seguridad pública y que también ellos están siendo objeto de agresiones y de muertes arbitrarias. Por eso hemos dicho pues que también como Procuraduría debemos de proteger a quienes nos protegen, ¿verdad?, en este caso concreto. Y eso no es la institución pues la que en ningún momento ha promovido pues que haya una situación de criminalidad desbordada, ¿verdad?, o de uso abusivo de los derechos. Y es que lo que usted señala es algo bastante importante, porque las instituciones en muchas ocasiones se miden en base a resultados, y en ese sentido es importante consultarlo a usted qué tanto hemos avanzado en materia de derechos humanos en nuestro país. Yo siento que el avance en materia de derechos humanos en el país a nivel de las instituciones del Estado podría yo catalogarlo de positivo, particularmente la gestión actual de la señora Procuradora, la licenciada Raquel Caballero de Guevara, ha promovido particularmente una serie de acercamientos con las instituciones en el ámbito de lo necesario que resulta que haya una coordinación interinstitucional. La Procuraduría no está para ser enemiga de las demás instituciones, y dada la alta gama de derechos pues que nosotros protegemos y garantizamos también, ¿verdad?, que sean respetados, pues tenemos que de una u otra manera tener un acercamiento mayor y de coordinación con las distintas instituciones, justamente para lograr que estos derechos en su momento no sean lesionados por las autoridades, ¿verdad? Entonces, con satisfacción puedo decir que distintas entidades estatales, ¿verdad?, distintos organismos y autoridades, pues a la fecha pues tienen un alto grado de entendimiento pues de las atribuciones de la Procuraduría, tienen un alto grado de comparecencia en la misma Procuraduría. Históricamente pues en esta gestión de la señora Procuradora han acudido una serie de funcionarios, ¿verdad?, a tener reuniones pues de coordinación con la titular, y pues creo que tenemos ya a estas alturas un buen nivel de incidencia en ese sentido. Falta obviamente que esa comprensión en ese avance de los derechos humanos llegue pues a todos los sectores, ¿verdad? También acordémonos que hay instituciones del Estado, para poner el ejemplo, la Policía Nacional Civil, que es obviamente por su tamaño, digamos, organizacional pues y por la incidencia que tiene en la población,
efectivamente es la institución más denunciada en casos de violaciones a derechos humanos, por estar distribuida en todo el territorio, ¿verdad? Y haber una serie de puestos policiales y delegaciones, pues donde también creemos que debe de llegar cada vez mejor ese nivel de entendimiento de lo que hace la Procuraduría. En ese sentido, ¿cuántas denuncias existen en contra de la Policía Nacional Civil? ¿Se han logrado resolver algunas? ¿Han habido alguna serie de condenas a malos elementos? ¿Y qué es lo que proponen ustedes, tomando en cuenta el tema de la coyuntura que estamos viviendo en este momento, el incremento de la violencia en nuestro país? Tradicionalmente, por lo que acabo de decir, y no porque sea la policía una institución claro. Que comete por sí violaciones de derechos humanos como línea, pero por su expansión, por su inmersión más directa en tantas situaciones de combate a la seguridad, es la institución obviamente más denunciada, ¿verdad?, del Estado. Nosotros, para ponerle un pequeño ejemplo, ¿verdad?, y es una constante en el periodo, pues, en un mes, ¿verdad?, para poner el caso de septiembre y de octubre. En octubre, particularmente, se recibieron en la institución 137 denuncias de hechos de violación de derechos humanos, dentro de ellos, pues, también 634 orientaciones. Y de esas denuncias que mencionaba primero, pues 79 de ellas son de la Policía Nacional Civil a nivel nacional. Eso le puede dar una especie de rango a usted para ver que justamente pues el porcentaje mayor efectivamente lo detenta la Policía Nacional Civil. Pero ¿por qué? Porque por su distribución territorial y su incidencia en las comunidades, en distintos ámbitos, ¿verdad?, de las comunidades pueden darse en mandos medios o en elementos policiales de nivel básico distintos contactos o injerencias con la ciudadanía que a veces obviamente se salen de lo que es la prevención del delito o el combate a la delincuencia. Se dan una serie de situaciones de agresiones, intimidación, uso abusivo de la fuerza. Recordemos que también los agentes andan en una situación de alto estrés y su misma vida está comprometida por todos los hechos que han sucedido, ¿verdad? No estoy con esto justificando lo que sucede, definitivamente, pero en el combate a la delincuencia lamentablemente todavía hay un reto para que el agente policial ocupe mayores niveles de tolerancia, mayores niveles de proporcionalidad de su fuerza y de un enfoque más profesional en el ejercicio de su tarea. Procurador, se nos agota el tiempo y en honor a ello, de manera rápida, ¿qué es lo que podemos esperar por parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos o qué es lo que nos hace falta a futuro? ¿Cuáles son nuestros desafíos? La línea de la señora Procuradora, el reto para este segundo año de gestión es la promoción de una cultura de paz. De hecho, es uno de los ejes fundamentales de su campaña, ¿verdad? El generar justamente una cultura de paz a nivel nacional, puesto que creemos que esto es una necesidad justamente para que todos tengamos altos niveles de comprensión de nuestros derechos y distintos niveles de tolerancia desde las más mínimas funciones que a nivel social todos los salvadoreños podamos crear. También, como parte de las gestiones de la señora Procuradora, está el que a nivel interno la Procuraduría pueda tener un alto nivel de respuesta efectiva hacia la población en las denuncias que a diario recibimos, ¿verdad? Y una resolución pronta de casos. Ella ha implementado distintos mecanismos, incluyendo mecanismos tecnológicos, informáticos, para lograr este fin. Y como le dije también hace un momento, ya a nivel de la coordinación con las instituciones, pues lograr pues que todas tengan una alta comprensión de lo que significa el respeto a los derechos humanos de las personas. También se está propugnando pues por parte de la señora Procuradora un proceso pues de introducción a la justicia transicional, ¿verdad? Recordemos, a mecanismos de justicia transicional. Recordemos que hay hechos del pasado que todavía han quedado pendientes de investigación. Hay una memoria histórica que respetar y hay derechos de las personas pues que fueron víctimas en el conflicto armado. Hay muchos hechos que no han sido investigados plenamente y nosotros creemos pues que estos hechos del pasado que de una u otra manera han quedado impunes, son esa impunidad misma de una u otra manera es sobre la cual reposa
la violencia de nuestro presente, ¿verdad? Tenemos que resolver todavía una serie de situaciones para que podamos avanzar en ese sentido. Nos viene un proceso electoral también, la Procuraduría está desde ya diseñando distintos ejes de trabajo en ese sentido y particularmente, para finalizar con lo que me pregunta, ¿verdad? La señora Procuradora le está poniendo, a partir de las distintas mesas temáticas que tiene la institución, de nuestros pronunciamientos y de nuestras investigaciones, un alto énfasis en la defensa de los derechos de la población, particularmente de la seguridad que todos necesitamos en este contexto de violencia. Por eso es que la institución se ha mantenido dándole digamos un respaldo a las medidas extraordinarias que se han instaurado para combatir la delincuencia, siempre y cuando ello no implique violaciones a derechos humanos o hechos arbitrarios, y privilegiar sobre todo pues la defensa de los derechos de grupos vulnerables como serían las niñas, niños y adolescentes, población LGBTI, mujer, personas de edad, ¿verdad? Que a diario estamos viendo una serie de hechos atroces cometidos a veces por familiares, a veces por grupos delincuenciales que tienen sometido a la población, ¿verdad? Y creemos pues que son hechos pues que de una u otra manera se deben de erradicar completamente, particularmente el sometimiento que está la población en el tema de la delincuencia. Nosotros hemos insistido pues que el Estado debe de entrar a una recuperación plena de los territorios por los efectos que están sucediendo en cada comunidad. Muchas gracias. Hablar del tema de derechos humanos es bastante amplio y le agradecemos su presencia al set de Central de Noticias a Ricardo Gómez, él es procurador adjunto de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la participación para la Procuraduría. Claro que sí. Y con esta información, cuando llegamos a las 8:39 nos vamos a una pausa.